mi casa no se hablaba de política. Mi padre era de la CNT, que yo eso ni lo entiendo. Sé que era de la CNT porque me había traído a mí un día un avioncico que era rojo y negro sería CNT, y que ponía CNT, que yo lo llevaba, era como un broche y lo llevaba yo en mi jersey ahí. Yo por eso te digo, porque es que no, en mi casa no se hablaba de política, bastante había que... No, es que entonces no es como ahora, hoy la gente tiene tiempo de todo, pero entonces mi madre, la pobre, 4 hijos y mi padre 5, y ella no le hacía la ropa y lo hacía todo, ella guisaba, ella lavaba a mano, planchaba con una plancha de esas de carbón, de estas que, no que le ponía de carbón, no, de hierro, y la ponía encima de socialista, o sea, republicana, la otra media de derechas, y se pilló en las derechas y esto era socialista, y esos dos que eran como hermanos, que casi, pues creo que fue, no sé, es que no estoy segura de eso, si fue el novio el que mató al hermano o fue el hermano el que mató al novio. O sea que aquello, me acuerdo yo de eso. Que ambas partes, no hay que echar culpa ni a unos ni a otros. Unos hicieron más porque se metieron con cosas, porque quemar iglesias, quemar las dos partes, por las dos partes hicieron cosas desagradables y cosas malas. Porque no teníamos no había nada que ocultar y nadie se marchó. Mi jefa, donde yo trabajaba, siempre me ha contado que ellos se fueron a pasar la guerra a Lomengol, a una finca de los Montesinos. Y dice que por la noche veían que la encargada de la finca hacía migas, hacía arroz, todo por la noche. Y decía, María, ¿y eso para qué es? Dice, hijo, para los pastores. Ahora cuando ya que vienen por la noche ya se ve la comida de los pastores y ya no vuelven hasta mañana. Y luego cuando terminó la guerra empezó a salir gente del pozo, y es que había escondido mucha gente en el pozo, y por las noches les bajaban comida a personas que sabían que si salían los fusilaban. Y entonces pues los escondían en el pozo. Y en todas las fincas del Montesino como Almoradí había mucha gente escondida, porque Almoradí era de derechas. Y los Montesinos también. Entonces esa gente estaba escondida en pozos, en aljibes, en cualquier sitio los escondían. Y salieron ya después cuando terminó la guerra. Salían todos blancos, demacrados, delgadicos, aunque comían, pero claro, estaban escondidos. Todos los 6 años estuvieron ahí, hasta que la guerra terminó. Sí, en guerra, sí. Eso fue lo peor. Que se mataban hermanos contra hermanos. Pues no sabías tú si enfrente tirabas un tiro o una bomba y no sabías si le iba a caer a tu hermano o a otro vecino. Cuando una guerra civil, igual en España, en cualquier sitio, es horrible de pasar. Pues el abuelo, como estaba en el control de la comida, tenía que repartir la comida todos los días a las personas que estaban solas y la gente estaba en la guerra, y cuando llegaba ahí una familia, tenía más de 2 y 3 hijos, pues en vez de darle el cucharón que le pertenecía, pues le daba 2 o 3 para que tuvieran más comida. Había unas personas que tenían, que todavía viven los nietos, que tenían cabras y tenían eso y nos regalaban la leche. Nos la daban así. Si íbamos allí con el vaso y nos ordeñaban. Iba desmayado el hombre que no podía andar más. Dice, vaya, yo me muero. Y le dijo su padre, el hombre que era pastor. Sí. Dice, pan no tengo para darte. Dice, pero habrá alguna cabra y le puedo sacar leche y a lo mejor te va a valer. Total que sacó el hombre la leche que pudo, si le sacó 1 litro o medio litro y medio, lo que fuera, y como estaba caliente, se la tomó y dice, vaya, esto me ha resucitado. Y desde entonces yo luego tuve una cabra y tuve unos cabritos y demás, y siempre se la llevaba que me la comprara él y me diera lo que quisiera. Los cabritos, el que tenía, si iban a lo mejor a pedir un trozo de pan, pues había quien se les daba. La mayoría, el que tenía, pero es que en varias casas que tenían
pues se comía tortas de cebada y pan de maíz y lo que había. Y entonces mi madre nos metió bajo la cama grande de ella a los 4, y ella, y mi padre puso todos los colchones y somieres encima de aquella cama, y él se fue a la estación, claro, él tenía. Y así pasamos el primer bombardeo, los golpetazos que daban, que retumbaba pues ya ves tú todo. Lo contaron ellos, fue cuando bombardearon la Cola del Pescado. Estaban todas las familias que no tenían, ahí murieron mucha gente porque iban a querer tirar el pescado que les pertenecía, y ahí bombardearon y murieron mucha gente, niños, mayores, de todo, ahí murió muchísima gente. Y, por ejemplo, venían a casas donde las mujeres eran muy católicas o muy beatas, o lo que fuera, y le quitaban todos los santos que tenían por allí, o escapularios, o cosas de la iglesia, ¿sabes? Estalló la guerra, esto era la parte roja. Y entonces, toda la persona que tenía dinero la fusilaban. Se las llevaban, por ejemplo, aquí un señor que era tenía un chofer, y entonces le dijo, vámonos, don fulano, que vamos a dar una vuelta. Y le dijo, por favor, no me lleves a dar una vuelta, que sé dónde me llevas. Dice, no, le juro por mí que no le va a pasar nada. Y lo llevó a las afueras del pueblo y lo fusilaron. Lo llevó a que lo fusilaron. En esta parte tocó, porque aquí estaban los rojos, a lo mejor los nacionales pues harían otra cosa igual. Pero aquí normalmente pasó eso. Y paseillos dieron a mucha gente del pueblo que los sacaban de sus casas diciendo, sabían que los iban a fusilar, porque sabían que cuando decían vámonos es porque los iban a fusilar, y los llevaban fuera del pueblo. Y ahora y antes, fueran rojos o fueran negros o fueran amarillos, a la patrona del pueblo todo el mundo la respetaba, que no creyeran y fueran a la iglesia, no creyeran, pero la patrona del pueblo era la patrona del pueblo. Y qué malo había hecho una iglesia y una virgen para tirarla al suelo y salir jugando al fútbol con la cabeza de la virgen y quemar la iglesia. Es que eso no cabe en cabeza humana, nada más que ya las personas se descomponen y ya no saben ni lo que hacen, ya no saben lo que hacen, porque en realidad eso no es normal que lo hicieran. Lo mismo derecha que izquierda, hay asaltados en todas partes. Hicieron cosas malas, hicieron cosas buenas, porque ¿qué culpa tenían las monjas y los curas porque fueran creyentes a hacer lo que hicieron? De violar, de matar, todo eso no te venía a cuento. Pero en los asaltamientos que... Y luego los otros pues se vengaron por otro sitio. O sea que son cosas que... Y cuando terminó la guerra empezaron a salir santos, y había santos en todas las casas, escondidos. Porque claro, es que no venía razón, eran razones tontas, pero son asaltamientos que dan a las personas que no sabe por qué. No se sabe por qué, porque... Que son imágenes, ¿qué daño te puede hacer a ti una imagen? Como entrar a una casa y quitar todas las vírgenes que hay en una casa. ¿A ti qué más te da? Que yo sea creyente y tenga una purísima o tenga un San Antonio. Si es que eso no perjudica a nadie. O sea, que eran cosas fuera de lugar, porque es que no. Incluso se lo llevaron al cementerio, que dicen que lo mataban. Y les dijo el tío, tirarme si queréis, que tengo yo más valor para que me tiréis que vosotros para matarme. La terminación de la guerra, al poco tiempo, sí, que sabían que este era rojo, este era un poco eso, y lo cogieron y lo subieron allí al camión aquel que no llevaba nada más que la vaca del camión, allí todos como sardinas metidos allí, pues 20 o 30, los llevaron a Albatera o a Callosa allí, pues a lo mejor puede que le dieran alguna paliza o algo de eso, no sé, pero vamos, matarlos y esas cosas no. Y fuimos a regarlo y decía el alcalde, 5 duros o la manta. Pedía 5 duros y le daba 5 duros, no, y si no, te metía a la cárcel aquí en el pueblo. Y en fin, y abusaba de mujeres y cosas, en fin. Y también hubo que decían que eso las pelaron por que en la casa que tiene la prima Isabel, que compró allá al lado del bar, ahí las ducharon a las mujeres y hicieron un agujero por arriba para verlas desnudas, y algunas las pelaron, juderías que mal, que a una de las que pelaron fue a la tía Pascuala, una de ellas, que pelaron a varias, que les cortaron el pelo, hicieron agujeros
por arriba para verlas desnudas, allí los 4 sinvergüenzas que había. Eso, claro, pues también es un delito grande. Que habían unas mujeres que se iban también por ahí a traer, y había una señora que le decían la Roja, que esa mujer la purgaron con aceite de resino, porque traía hasta pelo. Y le decíamos a mi padre, cualquier día papá te van a purgar a ti también. Y las pelaban calvas. Cuando se acabó la guerra hubo mucho desastre. Recuerdo Sí. de que un hombre se tuvo que ahorcar porque le decían que había robado una ballestilla que se tenían para labrar, que por cierto fue su padre de la gloria del Pardete. ¿Me entiendes? Sí, sí. Que las había dejado envueltas y luego le echaban la culpa al hombre De que las había robado. de que las había quitado, y lo mandaban todos los días, o sea, un día sí y otro no, a Casas Ibáñez, y les daba una paliza grandísima, y el hombre ya desesperado se tuvo que ahorcar, y luego labrando encontraron las ballestillas que las había dejado el hombre envueltas, pero no él, sino el que decía que se las había quitado. Sí. Y se tuvo que ahorcar. Yo, desgraciadamente, a los 9 años salí ya de mis estudios, porque en el año 40, ya empecé en telégrafos. Ya sé que don Salvador Russo y don Gratineno Valls, que eran el de la cuarta y de la quinta, cuando fue mi madre, así que me salía. El caso era que mi padre nos enseñó a trabajar. Él no pudo darnos otra cosa. Y con nuestro trabajo nos ganamos el estudiar por correspondencia, porque eso no lo pagamos nosotros. Y yo, el ajuar mío me lo hice yo. Pues no pudimos ir al colegio, no, porque entonces teníamos que ir a por hierba para los conejos. Bueno, que no teníamos tiempo, podíamos ir. Había maestros que no eran maestros, pero sabían algo. Íbamos por las noches a dar lección, pagando algo, esas cosas. La mujer ahora tiene acceso a muchas cosas. Empezamos que entonces era muy restringido. Cuando había unas oposiciones, había un porcentaje muy pequeño para las mujeres. Así, Es que han habido siempre épocas de mujeres, que las mujeres en tiempo de guerra hubo de todo, porque habían mercenarias que salían a la calle a pelear como los hombres, habían que se quedaban en sus casas y no querían ver lo que podía pasar. La mujer estaba más en la casa. Las mujeres, bueno, las mujeres no habían trabajos, no eran en la casa. Y sí, habían algunas que se vestían de milicianas y eran muy valientes. De eso había muchas. Aquí en el pueblo había mucha gente con el traje de milicianas, ¿sí? Que no sé yo después. Que estaban, porque eran de mi tiempo un poco mayores que yo, aún habrá algunas que eran muy valientes, sí, esas, pero no eran malas personas, vamos, no. Fue a la guerra, en mujeres, y hubo quien, mira, pues aguantó lo que pudo en su casa, pero la tía Luciana, por ejemplo, ella era también muy de izquierdas y fue a la guerra también. Mandaban a la guerra, luego algunos los mandaron a campos de concentración, a otros los mataron, los fusilaron, que fusilaron a muchos. Se iban a la guerra, sí, ellos se iban a la guerra, sí, quedaban los viejos y los inútiles, los que no podían hacer nada, y los jóvenes demás, que eso no se puede llamar hombres, y hombres no habían, si es que eso era muy gordo, no veían ni un hombre por la calle, veían chiquillos, si es que estaban todos en la guerra. Cuando no había bombardeos, sí, pero como cuando tocaban las sirenas, todos los críos no se iban fuera de la casa porque había que refugiarse enseguida a los refugios, porque no había, pero reprimido, pues claro, siempre había miedo, por supuesto.
Había miedo de que viniera un bombardeo y venimos por una parte y por otra te tocara. No, bueno, y si veían a lo mejor a 4 o 5 personas que sabían que eran de izquierdas, pues a veces que le daban una paliza. Había quien a lo mejor no quería ir a misa y le hacían que fuera y levantar la mano para arriba, decir arriba España, estando en tan mala situación. Cuando la proguerra, nosotros labrábamos tierras de Otre, a rento, pero nos lo quitaron todo y nos dejaron sin nada, porque éramos de la parte izquierda y hubo cosas que no había pan, ni había dinero, ni había hierro, ni había carbón, ni había de nada, porque hasta hierbas comíamos. Y decía que no había para comer y que a lo mejor tenían un tomate y ese tomate se lo repartían entre los dos, medio para cada uno. Y tú sacándole a tu madre, o sea, ni ella alimentándote con el pecho, y no había para alimentarse más a los primeros años sin terminar la guerra. Según pasaron mucha hambre. Puso arriba una cachofa de esas y un cubo y eso lo llenábamos con agua y allí nos lo echábamos. La gente aquí no se podían ayudar si no había nada que comer, lo que era lo que traían del pescado, la lonja que les daban y lo que recogían porque aquí no había huerta, aquí no había nada. Después en la posguerra sí que iban a cambiar sardinas por naranjas y por patatas y por todo eso, pero mientras aquí no había pescado. El comer bien de lo que apetecía en aquella época es tener una comida bien, porque no había. Y ahí estuvimos pasando más hambre que el Carrecuca. Sí, porque mi padre ganaba el sueldo, pero no servía para nada. Allí lo único que hacíamos era bajábamos, yo era chiquitina, yo eso lo recordaba, dice mi hijo mayor, dice mamá, ¿y tú te ibas a robar? Digo, yo con mi hermano mayor y mi hermano Ricardo, los tres, porque el otro era muy pequeño. Yo con mi falda me cogieron con la faldica llena de naranjas, que íbamos a unos bancales que habían de naranjos bajo de la estación, robando naranjas para comer. El hambre no se podía evitar. Lo que pasa es que cuando había, por ejemplo, una persona mayor, yo me acuerdo que a la abuela, que en paz descanse, era ya muy mayor y le ponían una piedra caliente en la lumbre, lía así con unos trapos para que tuviera los pies una miaja caliente, pero no había otros medios. Entonces ya no mandaba Franco cuando se cambió la moneda. Lo que pasa es que subió todo, en vez de poner una peseta, ponían un duro, un euro. Y yo veía cosas, sí, habían cosas, veía gente que trapeleaba, que robaba. Veías tú que se estaban haciendo de dinero con malas cosas, o sea, porque robaban. Pero no era decir entro aquí a robar, sino que te vendían algo que valía 2 y te lo cobraban por 4. Siempre ha habido de eso, siempre ha habido, pero no, gente muy mala no. La guerra no tenía valor el dinero, o sea, por mucho dinero que tuvieras, aunque quisieras comprar cosas, no podías comprar porque el dinero no valía, porque ni teníamos dinero antes ni después. Antes yo no pasaba necesidad, porque al lado de mi casa había un cabrero, y cuando yo salía del colegio, que llevaba al colegio de las monjas, cuando salíamos del colegio de las monjas, yo era muy mala comiente, entonces cuando llegaba, mi madre me daba un vaso con azúcar, y iba a Ángeles, que era la cabrera, decía, llénamelo de leche. Entonces, de las cabras me la ordeñaba y como estaba calentica, con toda su espuma, estaba buenísima, te la tomabas. Ahora, eso si vas a coger una cabra, dicen que la leche recién ordeñada tiene parásitos, tiene de no sé qué, antes no nos pasaba nada. Pues claro, yo siempre he ido a decir que había mucha gente que a lo mejor aquí en Torrevieja cogían pescado, o sea, iban a los barcos, pedían pescado y se iban a la huerta, se iban andando, otros en bicicleta, acá y cambiaban el pescado por patatas o por tomates, por pimientos, por todo lo que daba la vuelta y para poder comer así. Hacían lo que se llamaba entonces el trapero para cambiar unas cosas y otras. Las mujeres tenían que ir de trapelistas, en el tren se iban, llevaban hilos, porque en la huerta carecían de esas cosas. Allí tenían patatas, naranjas,
trigo, cebada, cosas de esas. Y de aquí llevaban las mujeres hilos, camisetas, camisas, chaquetones, que allí no había nada de eso y lo cambiaban. Y venían en el tren, se iban en el tren y luego a las 12 de la noche o a las 11:30 que venía el último tren, pues bajaban llenas las pobres mujeres con unos sacos de patatas. Y la Guardia Civil iba a la estación, pero en vez de parar las mujeres, en vez de parar aquí en Torrevieja, que era el fin de la línea muerta del ferrocarril, pues como bajaban y por los Montesinos abrían las ventanillas y se tiraban con el saco y todo por no llegar aquí, porque si llegaban aquí les quitaban las patatas y todas esas cosas, sufrían mucho. Sí. Compraban pescado y entonces se iban con bicicletas y con carros o en el tren, se iban a la huerta y entonces cambiaban pescado por patatas, por naranjas, por tomates, por lo que daba la huerta cambiaban el pescado. Y se venían para acá, había comida para comer. Entre el pescado y lo que traían de la huerta, pues había comida para comer. No en abundancia, porque no había abundancia, pero nosotros, o sea, en mi casa no se pasan necesidades. Y entonces cuando lo echaron a la calle, lo echaron por rojo. Entonces mi padre lo que hizo en el tiempo ese, que estuvo parado, como él no pagaba en el tren, porque ya se iba a pagar en el tren, se iba a avanzar y traía garbanzos, arroz, todo lo que pescaba allí, y lo vendíamos de traperlo. Y ahí fue cuando nos hicimos ricos. Pues entonces se usaba eso, una cartilla de racionamiento, te daban pues a lo mejor algo de ración, muy poco aceite, muy poco pan y muy poco de todo, pero daban algo con la cartilla, sí. Había también, yo no podía de pequeño, pero también había el tabaco, racionaban el tabaco también. Me acuerdo que fue el día 20 de noviembre del 75 y era también celebramos la muerte de José Antonio Bermúdez de Rivera. Y me acuerdo que yo fui a misa aquí y al entrar se dio la noticia que había muerto Franco. Y Vicente García, que era el alcalde, se me tiró a mí y empezó a darme abrazos, así llorando y todo aquello. Y yo, bueno, iba a decir, no, a mí déjame. Joder, ¿sabes? Me lo dejé que el hombre, ya está, pero yo no, ni me alegré ni lo sentí, la verdad. Ahora que a veces se le va uno la mesa y digo, joder, yo mejor ahora que viviríamos mejor con Franco que ahora. Puede ser que sí, puede ser que no. Franco habrá hecho cosas buenas y habrá hecho cosas malas, pero yo no, eso de criticar ahora a Franco pues hay casi más represalia hoy día aquí local que entonces. Hay personas que para ellos era un dictador. Yo, o sea, en mi familia no hemos visto un dictador porque como no eran ideas políticas que fueran serias, sino mi padre era socialista, pero un socialista, y mi madre era de derecha, pero no había ningún pensamiento fuerte de política, no eran sérrimos, eran porque eran y ya está. Después, cuando ya era yo más mayor, que todavía estábamos, cuando Franco, hablaremos, pues yo lo he vivido muy bien, porque la verdad es que aquí, por lo menos aquí en este pueblo, nos dejábamos la puerta abierta y nos íbamos a la plaza a comprar. Yo muy mal. Yo lo sentí mucho. La muerte de Franco la sentí mucho. Y yo lo vi tan normal que yo digo, fue España entera a ponerle una flor. Por lo menos todos los que estaban más cerca a ponerle una flor. Yo, a mí no me había hecho daño Franco. Si nosotros con Franco hemos vivido como reyes y Torrevieja no, España se quedó como un bancal sin labrar. Y luego fíjate lo que hay. En los 25 años de paz fueron muy felices. Yo así es que yo me indigno cuando dicen, han quitado la estatua de Franco ecuestre, pero ¿por qué? Si eso es historia de España. ¿Qué idiotez? Si a mí me da igual, si yo con Franco, si no trabajabas no comías. Es que los últimos años de Franco no fueron muy malos, porque había trabajo. Pues cuando murió ya él perdonó a todos los contrarios. Y además yo me acuerdo de verlo en la proguerra, de ver a Franco y a su mujer en Utiel, que fue 2 veces cuando inauguraron la estación de Utiel. Lo vi, estuvo ahí hablando, ahí en la estación, que no tuviésemos rencores y tal, pero en fin.
Nada más que lo único que una anécdota de mi padre era que nunca le vi comer lentejas. Porque cuando terminó la guerra lo encerraron y dice que 3 meses que lo tuvieron encerrado nada más que le dieron de comer lentejas. Y después ya no las quería porque se acordaba del tiempo que estuvo en la guerra. Y yo le decía, pues menos mal que tú comías, los que estaban fuera dicen que no comían. Mira, la gente cogía una peseta y iban al cine. Había un dicho que decía, tú sabes ese dicho que se decía de las chicas de Torre, le decía a la madre, ¿qué quieres, cine o cena? O cena. Y decía, cine. Las chicas preferían irse al cine sin cenar. Eso es lo que cuentan, eso es lo que cuentan. Eso sí, la ilusión de mi vida era, cuando yo era chiquitina, con 5 años, que me llevaron al colegio cuando llegué de Alicante, señalando las provincias. Y eso me hacía a mí una ilusión. Y nunca me lo he enseñado, claro. Eso del palico, que decían no sé qué, con los ríos, y los páramos no se desembocan en no sé qué. Todo eso me quedó a mí ahí. Y yo le decía a doña Cruz, ¿cuándo voy yo con el palo? Cuando seas mayor, decía, cuando seas mayor. Sin embargo, en Totana, que fuimos, mi padre estaba destinado allí y tenía la graduación de capitán de aviación, no era militar, nada más que por ser el técnico de telégrafos, pues allí iba a la alcantarilla, de toda la alcantarilla, y daba el parte meteorológico de los aviones y todas las cosas, y teníamos un economato, ¿sabes? Y entonces, pues, eso de las razones que hay de Totana, se acaba el pan antes que la gana. A nosotros no nos pasó eso, nosotros teníamos todo el pan que queríamos. Después ya me compraron unos zapatos de charol que me duraron 3 años, en invierno y en verano los mismos, habían otros. Claro, si es que no había, y luego te hacías un vestidico y te lo hacías, y mi madre, siempre como me lo hacía ella, entre mi tía y ella me hacía manga larga y manga corta. En verano me cambiaba las mangas, me la ponía corta, y en invierno me ponía larga. La cosilla, sí, era así, si es que la vida era así. Y ahora cada vez que veo, yo miro mi ropero y digo, madre mía, ¿para qué quiero yo tanta ropa? Un día estrené unos zapaticos, que me costaron 95 pesetas, unos zapaticos. Me ponían calcetines que me hacía mi abuela, con un hilo de gordo que parecía palomar, lo que encontraban, si es que, y me los hacía mi abuela con cuatro moldes, hacía los calcetines, y yo iba con calcetines, porque era invierno, y pasé casi todo el invierno con unas zapatillas viejas de mi madre, y a la calle no salía. Si este bulto se perdiese, como puede suceder, ruego al que se lo encuentre me lo sepa devolver. Tanico me llamo, Tanico era Cayetano, barbero soy, de Torrevieja vengo y Alicante voy. Era un hombre, mi hermano con 13 años era un hombre. Por lo que ha vivido. Sí, era un hombre, es que no es como ahora, que ahora con 13 años son niños, y eso que son más espabilados que antes. Era más educado, se respetaba a las personas mayores. Si llegabas a un sitio o a un autobús y estabas de pie, pues estabas sentado, pues te levantabas y a la persona mayor que había la dejabas que se sentara. Ahora no, ahora tú quita y ahora no hay respeto. No es que no haya educación, es que no hay respeto ni... Ahora vas por la calle y a un niño le dices, chico, ¿qué haces? ¿Estás rompiendo algo? Te dice, vieja, tú cállate. No hay respeto, ni a los profesores, ni a nadie. No hay respeto, entonces al perderse el respeto, pues se han perdido las vivencias, se ha perdido todo. Se ha perdido todo. Los padres nos pegaban. Cuando hacíamos una cosa mala nos pegaban. Y yo no estoy traumatizada, ni nadie de mi generación. Nadie. Y yo tengo 10 años y medio más que mi hermana. Claro, si ellos ya no iban a tener más hijos, pero de todas maneras, iba a venir un bombardeo y se iban a morir todos, pues nada. Llega un fin de semana y la gente sale que gasta menos, por normal, si hay menos dinero, pero nadie se quita de salir ni de nada. Ahora, ¿qué casa no tiene en cada habitación una tele? ¿Qué casa no tiene aire acondicionado? Desde luego, hoy se tira mucho, se vive muy a lo grande. Se saca mucho dinero no sé de dónde, que no lo entiendo yo, entonces no se sacaba, no había dinero. Yo es que no lo entiendo. Fíjate, cuando estábamos en guerra mi madre tenía una caja de zapatos llena de billetes. Porque lo que cobraba mi padre, si no podía comprar. Entonces ahora se compran los dulces fuera. Antes no, antes en las casas se hacían los toñas, se hacían los mantecaos, se hacía todo en las casas y se iba al horno y se metía al horno y que uy, cuando te cogías y ahora como tienes de todo, ahora tienes de todo. Y antes, pues te compraban un vestido, no te compraban. A mí no me han comprado nunca un vestido. Mi madre compraba género y me lo hacía. Y si era el género finico,
Pues entonces lo compraban finico, aunque luego te hacían un abrigo para ponerte encima, pero ese vestido finico te lo hacían con manga larga. Y cuando llega el verano te quitaban la manga y llevabas el mismo vestido para verano. Hoy tenemos muchas más comodidades, pero si tú analizas la felicidad que entonces teníamos, si no tenías más que un huevo, nos la bañábamos. Pero ahora tienes la nevera llena y no tienes tranquilidad. Víctimas no, víctimas porque somos víctimas porque estamos en el consumismo. Y ahora nos creemos que porque nos tengamos que retraer, pero no, porque hay mucha crisis, pero tú no ves a nadie que le falte un teléfono móvil. La que tenía tele la sacaba a la puerta y todo el mundo, la que no tenía tele, pues se iba a me vengo a ver la tele, pues pasa. Y todo el mundo se ponía en la puerta en la calle con las sillas y la tele estaba en una ventana o estaba en la puerta y todo el mundo veía la tele. Si tú no tenías, pues te venías a mi casa a verla. O sea que eso es muy diferente, Antes se compartían las cosas. Antes una vecina, ahora en los pisos si no te dan ni los buenos días. No te conocen. Porque como no te ves, para ver una vecina que entra a tu vivienda, a saber cuándo la ves. La puedes oír por el balcón o la puedes oír por el patio de luces, pero por otra cosa, verlos no los ves. Entonces no hay comida. Antes si una vecina hacía de comer y sabía que al lado hoy no había podido hacer de comer porque no habían venido del bar, de las mamparras de pescar y no habían traído dinero, pues echaba 2 cucharones más y él se lo llevaba a la vecina para que comiera. Ahora eso no existe. Antes sí. Antes una vecina sabías que estaba pasando necesidad porque los maridos se iban a la mampara y la mampara se ganaba muy poco. Pasa que les daban pescado y con el pescado pues lo freían y hacían comida, lo que fuera. Y esa noche ahí no se acostaba nadie sin cenar ni de comer, porque estaba una vecina o habían 2 vecinas. Si una sola no podía dar comida para todos, pues entonces la otra de al lado traía, toma, que he hecho arroz, o he hecho lentejas, o he hecho... Y les ponía las comidas a los chiquitos en la mesa para que no les faltara. Ahora todo eso no existe. Con los padres no ha habido esa confianza de nunca de decir, hablar y todas esas cosas como ahora hay más. Entonces se respetaba mucho más. Ahora está más conciencia. Para ver una guerra española sería muy difícil. Yo creo que sería muy difícil. Cuando no se estaba preparado antes. Por eso te estoy diciendo que ahora es muy difícil que haya una guerra. Porque ya te pensamos de otra manera, estamos más cómodos. Y antes no se pensaba. Pero ahora estamos muy sentados, estamos muy relajados, estamos de diferente manera. Ya no es lo mismo que antes, porque ahora ¿quién se va a meter en una guerra ahora?